Muy bien, habiendo dicho todo esto, espero que hayan todos completado la asistencia, ¿sí? Vamos a arrancar con la clase de hoy porque tenemos que terminar de una vez con uniones químicas, ¿sí? Nosotros vimos que existían dos grandes grupos de interacciones entre los átomos o moléculas, ¿sí? Intermoleculares interatómicas o intramoleculares, iónicas covalentes metálicas, que ya las estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Y las intermoleculares, que son entre moléculas, que son un poquitito lo que vamos a estar viendo esta clase, ¿sí? Eh, la idea principal para poder analizar todo este tipo de uniones es que veamos, ¿sí?, qué pasaba con los electrones en las fuerzas interatómicas o intramoleculares, ¿sí? Qué pasaba con los electrones, se podía ganar, perder o compartir electrones para formar uniones químicas. Ese ganar, perder o compartir electrones iba a dar como resultado distintos tipos de uniones iónicas, covalentes, o metálicas. ¿Qué diferencia había entre las uniones iónicas covalentes y las metálicas? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? ¿No se acuerda nadie? En las En iónicas las, ceden electrones, en Sí, las las covalentes se covalentes se comparten. comparten. Bien, ¿quién cedía los electrones y quién aceptaba los electrones en la iónica? Los metales cedían y los no metales aceptaban, sería. Bien, y cuando había una propiedad de los elementos que implicaba que eso sucede. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Electronegatividad. La electronegatividad, muy bien. El más electronegativo que hacía. Ganaba el electrón. Ganaba el electrón, o sea, se lo sacaba al otro. Muy bien, ¿sí? Y cuando la unión era covalente, que se comparten electrones, ¿sí? Cuando la unión era covalente se compartían electrones. Si un elemento era más electronegativo que el otro, ¿cómo se llamaba esa unión covalente? ¿Se acuerdan? ¿Dipolo? Se formaba un dipolo, muy bien, pero la unión covalente, ¿cómo se llamaba? Se formaba un dipolo, eso está muy bien, ¿sí? Enlace Unión covalente covalente polar. polar. Unión covalente polar, muy bien, ¿sí? Cuando un elemento es más electronegativo que el otro, en una unión covalente se formaba una unión covalente polar, perfecto, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Cuando los dos elementos tenían la misma electronegatividad, ¿cómo se llamaba? Covalente polar y covalente, ¿cómo? No polar. No polar. No polar, muy bien. En las uniones covalentes no polares, ¿había dipolos? Y No. no, No. no No. había de polar. Mm, sí. ¿Y la unión metálica por qué era importante? ¿Qué pasaba con los electrones? Estaban sueltos. ¿Sueltos? ¿Era la palabra o qué palabra habíamos usado? Me gusta que Están Creo que era disperso. deslocalizados. 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 ¿Deslocalizados de qué? ¿De quién? De su núcleo. De los núcleos, muy bien. Iban pasando por todos los núcleos. Se formaba como una especie de mar de electrones. Sí, muy bien. Vimos la comparación entre cada uno de los tipos de compuestos que se forman. No es lo mismo un compuesto iónico que uno covalente que uno metálico. Esto les dije que era muy importante, que se solían hacer preguntas al respecto, que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Y si no me equivoco, habíamos terminado acá, ¿sí? Fuerzas intermoleculares, o sea, fuerzas entre las moléculas. O sea, tengo que tener la molécula formada, ¿sí? Esto ya lo había explicado y esto también, ya me acordé. Nosotros teníamos la molécula ya formada, o sea, yo ya tengo una molécula, ¿sí? Tengo una molécula. Estas fuerzas intermoleculares suceden entre moléculas, no entre átomos, como las anteriores, ¿sí? Y estas fuerzas intermoleculares, ¿por qué eran muy importantes? ¿Qué nos ayudaban a determinar? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, yo les cuento, pero nadie se acuerda. No, profes. ¿Los No, estados de Mati. agregación puede ser? Los estados de ¿De agregación? Los estados de agregación, muy bien, ¿sí? Los estados de agregación de la materia, ¿sí? Los iban a determinar, o sea, si una sustancia era sólida, o era líquida, o era gaseosa,
se iban a determinar gracias, entre otras cosas, a este tipo de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Mientras más fuertes son las fuerzas intermoleculares, más tendencia tengo a que un compuesto sea un sólido, por ejemplo, o que un compuesto sea un líquido. Cuando no existen interacciones entre las moléculas, ¿sí? Yo voy a tener un compuesto gaseoso, un gas, ¿sí? ¿Ustedes conocen algún gas? El oxígeno, El oxígeno, muy bien, el que respiramos es un gas, perfecto, ¿sí? ¿Ustedes conocen algún sólido? el hierro, El hierro es un sólido, es un metal, muy bien, ¿sí? ¿Y algún líquido? El agua. El agua, todos los días nos bañamos con agua, ¿sí? O no se bañan todos los días. Pues yo ya empecé con esa discusión, mi hija me empezó que no se quiere bañar, después que ir al baño, me dice, 9 años tiene. Ustedes se bañan, mi sobrina tiene la edad de ustedes, y ya no se quiere bañar más todos los días, no sé. ¿Hay alguien de Villa Ángel acá? ¿Nadie? No. Pues mis sobrinas viven todas en Villa Ángel. Bueno, muy bien. Así no digo el nombre. ¿Qué sucede? Bueno, muy bien. Esos son los tipos de... esto era lo importante que habíamos visto en la clase pasada de estas fuerzas intermoleculares. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta que son interacciones entre moléculas, y una de las cosas que habíamos dicho en la clase pasada es que las fuerzas intermoleculares que nosotros estamos viendo son todas más débiles, ¿sí? O sea, necesito menos energía para romperlas que las fuerzas intramoleculares e interatómicas que vimos en las clases anteriores, ¿sí? O sea, la ion-ion, la dipolo-dipolo, la puente de hidrógeno, las fuerzas de London, esas fuerzas que nosotros vamos a empezar a estudiar hoy, son todas más débiles que las que vimos las clases anteriores. O sea, todas son más débiles que la iónica, que la covalente o que la metálica. ¿Sí? Eso es muy importante. Perfecto. Esta es justamente una de las características que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo necesito energía para romper una fuerza interatómica, estamos hablando de mucha energía. ¿Por qué? Porque romper energía para romper una fuerza interatómica, por ejemplo acá, ven, miren, romper este enlace covalente, ¿sí? Yo necesito romper una molécula, por eso la energía que necesito para romper una unión interatómica es muy grande, pues yo tengo que romper una molécula, tengo electrones que se comparten, los tengo que romper, ¿sí? Eso es muchísima energía, ¿sí? En cambio, la energía que yo necesito, fíjense acá, ¿ven ahí? ¿Sí? En cambio, la energía que yo necesito para separar las moléculas, ¿sí? Va a ser mucho menor que la energía que voy a necesitar para romper las moléculas, ¿sí? Esto es lo mismo, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si nosotros somos 3 o 4 que nos agarramos de las manos, ¿sí? Estamos agarrados de las manos y nos movemos, uno empieza a pavear, que se quiere ir, lo terminamos soltando, ¿sí? No pasa nada. Ahora, si yo me quiero arrancar un brazo, ¿me lo puedo arrancar fácilmente? No, es mucho más fácil, ¿sí? Que alguien se suelte de mi mano a que yo me arranque un brazo o una pierna, ¿sí? Bueno, arrancarme un brazo o una pierna es romper una fuerza intramolecular o interatómica, o sea, romper una covalente, una iónica o una metálica. En cambio, ¿sí? En cambio, romper una fuerza intermolecular, o sea, romper una unión iónica, romper una unión covalente, perdón, una intermolecular, o sea, una dipolo-dipolo, una puente de hidrógeno, una ion-ion, es como soltarme de la mano de un amigo o de una amiga, ¿sí? Eso es la gran diferencia. ¿Se ubican más o menos a qué me refiero con esto? ¿Sirvió el ejemplo? Sí, Sí, profe. Mati. Bien. Esas fuerzas, ¿sí? que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Ayudan a tener lo que se conocen como los estados de materia condensada. ¿Qué quiere decir estados de materia condensada? El estado sólido, el estado líquido, se les dice estados condensados, ¿sí? Donde las moléculas tienen interacciones entre sí. Las moléculas tienen interacciones entre sí. En cambio, el gas es un estado disperso que no tienen las moléculas prácticamente interacciones entre ellos, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre los tres estados de la materia. ¿Quiénes son las interacciones que van a mantener unidas a las moléculas en los estados condensados? Bueno, van a ser las uniones puente hidrógeno, las uniones dipolo-dipolo,
las uniones, ¿sí? De las fuerzas de London, todas las que vamos a estar viendo esta clase. ¿Sí? Fíjense que acá tienen un ejemplo con números, ¿sí? Donde dicen, si yo necesito romper el enlace hidrógeno-cloro, acá este con este, necesito 431 kilojoules por mol. ¿Sí? En cambio, si yo necesito separar, ¿sí?, una molécula de cloruro de hidrógeno de otra molécula de cloruro de hidrógeno, solo necesito 16 kilojoules por mol, es mucho menos. ¿Sí? El mismo ejemplo con el agua. Si yo agarro y pongo a hervir el agua, cuando el agua se evapora, ¿sí?, el agua se está evaporando, quiere decir que se está convirtiendo en un gas. ¿Sí? Si se está convirtiendo en un gas, ¿estoy separando el hidrógeno del oxígeno o estoy separando la molécula de agua de la molécula de agua? ¿Eh? Separando las moléculas de agua de las moléculas de agua. Separando la molécula de agua de la molécula de agua. Muy, sí. ¿Puedo borrar esto? Esto ya lo estuvimos charlando la clase pasada, pero esto también un poquito más tarde. Háganme acordar al final de la clase que hay otro anuncio que les tenía que dar y me olvidé de dárselo. Bueno, ¿cuáles son estas fuerzas que nosotros vamos a estudiar? Bueno, primero que nada, vamos a analizar todo un grupo de fuerzas que se conocen como fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas que implican movimiento de electrones dentro de la molécula, ¿sí? O sea, los electrones van para un lado o para el otro dentro de la molécula, formando distintos tipos de... ¿Cómo se llamaba en el enlace covalente polar? El enlace covalente polar cuando los electrones iban más para un lado que para el otro. Hoy me lo dijeron. Dipolo. Dipolo. Las fuerzas de Van der Waals engloban todos tipos diferentes de dipolos, ¿sí? O sea, desplazamientos de electrones para un lado o para el otro, desplazamientos de electrones permanentes, desplazamientos de electrones transitorios, ¿sí? Pero ese tipo de interacciones implican las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Después vamos a ver distintos tipos de fuerzas, ¿sí? Donde tengo cargas netas. Una carga neta es que algo es positivo o algo es negativo, ¿sí? Eso es una carga neta. Esa es la diferencia entre una carga neta y un dipolo. El dipolo tiene una densidad electrónica negativa. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la clase pasada? En cambio, la carga neta es porque algo es positivo, ¿sí? O algo es negativo. No hay una densidad. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, Mario. Bueno, vamos a tener que tener bien en claro cuál es una y cuál es la otra, ¿sí? ¿Cuál es una y cuál es la otra? ¿Sí? Acuérdense que tienen que copiar. Y por ahí no lo dejo tanto tiempo porque no es tan importante. Básicamente los estoy presentando, ahora los voy a nombrar a todos. Bueno, vamos a empezar por la primera de todas, ¿sí? La primera que nosotros vamos a estudiar se conocen como interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? ¿A qué le suena una interacción dipolo-dipolo? Ya lo estuvimos viendo en clases pasadas. ¿Qué era el dipolo? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué era un dipolo? Cuando en la misma molécula hay carga negativa y positiva. En la misma molécula yo tengo una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué se generaba esa diferencia de cargas dentro de la misma molécula? Esa densidad positiva y esa densidad negativa. Por la diferencia de electronegatividades. Por la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos. Muy bien. ¿Sí? Va a tener una densidad positiva y una densidad negativa. O sea, uno de los núcleos iba a estar más expuesto que el otro y uno iba a tener más electrones que otro, con lo cual iba a quedar esa densidad. ¿Sí? Fíjense, yo acá tengo distintos dipolos, ¿sí? Tengo acá una molécula determinada, ¿sí? Esta que está acá. Uy, perdón. Tengo acá esta molécula que está acá, ¿sí?
y tiene una densidad negativa y una densidad positiva. ¿Sí? Esto vamos a ponerle nosotros acá para que más o menos se entienda, como la nube electrónica es más grande de este lado, vamos a decir que acá tengo una densidad negativa, ¿sí? Y que acá tengo, como la nube electrónica es más chiquita, una densidad positiva. Tengo densidad electrónica positiva y densidad electrónica negativa, ¿sí? Las dos formas. Lo mismo pasa en el que está acá abajo, ¿sí? Tengo una densidad electrónica positiva, ¿sí? Y una densidad electrónica negativa. Positiva y acá tengo una densidad electrónica negativa. ¿Qué pasa con los polos opuestos? Se atraen. Los polos opuestos se atraen, muy bien, ¿sí? Los polos opuestos se atraen. Eso es una norma electrostática que nosotros tenemos que conocer y que vamos a utilizar bastante, después también lo vamos a ver en física, ¿sí? Entonces, ¿qué va a querer hacer esta densidad electrónica negativa de una molécula con la densidad electrónica positiva de la otra molécula? Se va a querer unir. Se van a querer unir, ¿sí? Y si yo tengo otra molécula más que tiene una densidad electrónica negativa y que tiene una densidad electrónica positiva, ¿qué va a querer hacer con la otra molécula, con esta que está acá? Se va a querer unir también, ¿sí? Siempre que yo tenga una densidad electrónica positiva con una negativa, se van a querer unir, se van a querer mantener unidas. Entonces, las moléculas covalentes polares, ¿sí? Las sustancias que tienen moléculas covalentes polares, sus moléculas van a tener tendencia a asociarse mediante enlaces, ¿sí? Dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo van a mantener unidas a las moléculas, ¿sí? Esto sucede entre moléculas covalentes polares. Moléculas covalentes polares. Van a formar interacciones dipolo-dipolo. Entonces, si yo veo una molécula covalente polar, reconozco a la molécula covalente polar, y a mí me preguntan, esa sustancia, ¿cómo mantiene unidas sus moléculas? ¿Yo qué voy a tener que responder? Por fuerzas dipolo a dipolo. Mediante interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Mediante interacciones dipolo-dipolo. Muy, muy bien. ¿Sí? Eso es una forma de que se mantengan unidas las moléculas covalentes polares. ¿Sí? Una cosa que tienen que saber es que las interacciones covalentes polares, ¿sí? Las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Las fuerzas dipolo-dipolo pueden ser atractivas o repulsivas, ¿sí? Pero si ustedes están en presencia de un líquido o de un sólido, las que prevalecen son las fuerzas atractivas, ¿sí? ¿Cómo sería la fuerza repulsiva entre dos dipolos? ¿Quién se tiene que querer unir con quién? Y se van a repeler, obviamente. Positivo con positivo. Claro, si es positivo con positivo, se van a querer separar. Y si es negativo con negativo, también se van a querer separar. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Y si son negativo con positivo y positivo con negativo, se van a querer unir. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Anoten lo que está en el pizarrón y hagan el dibujo. Ustedes van a tener que poder reconocer cuándo suceden las interacciones dipolo-dipolo, ¿sí? Para poder reconocer eso, ¿qué tienen que hacer? Reconocer qué tipo de unión covalente tiene la molécula, ¿sí? Si ustedes reconocen el tipo de unión covalente que tiene la molécula, rápidamente y fácilmente van a poder reconocer, ¿sí? Si estamos hablando de una unión dipolo-dipolo u otra, que ahora vamos a ver que hay más, ¿sí? Los puntos de ebullición de las distintas sustancias, los de fusión es un poquito diferente, pero los de ebullición, que es lo que nosotros vamos a tener que aprender a comparar, ¿sí? Van a variar, van a incrementarse o a reducirse dependiendo de varias cosas, ¿sí? Esas varias cosas son, uno, la polaridad de la molécula. La polaridad de la molécula quiere decir cuán polar es la molécula, o sea, cuánto se forma de esa densidad negativa y cuánto se forma de esa densidad negativa. De esa densidad positiva, perdón, y de esa densidad negativa. Eso se llama polaridad de la molécula. ¿Cuán polar es una molécula?
La polaridad de una molécula se mide con algo que se llama momento dipolar. Mientras más grande es el momento dipolar, más polar es la molécula. ¿Sí? Lo que yo les había explicado en la clase anterior es que las moléculas covalentes no polares, ¿sí?, tienen momento dipolar igual a 0. ¿Sí? Las moléculas covalentes no polares tienen momento dipolar igual a 0. Hay un montón de moléculas covalentes no polares que tienen momento dipolar distinto de 0. Por ejemplo, acá el propano es una molécula covalente no polar y dice 0,1. O sea, es un valor muy chiquito, ¿se entiende? No es 0, pero es muy pequeño. ¿Sí? Pero las moléculas covalentes no polares se dicen que su momento dipolar vale 0. Mientras más grande es el momento dipolar, más polar va a ser la molécula. ¿Me siguen lo que digo o no? ¿Sí o no? Sí. Ese es un factor que afecta al punto de ebullición, o sea, que hace que las moléculas pasen de estado líquido a estado gaseoso. De estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Eso es un factor. El otro factor que hace que una molécula pase de estado líquido a estado gaseoso es el tamaño de la molécula. ¿Sí? Mientras más grande es la molécula, ¿sí? Cuando digo más grande implico mayor peso molecular, mayor cantidad de átomos. ¿Me siguen lo que digo con algo más grande, no? Con lo que ustedes conocen de grande. ¿Sí? Mientras más grande es la molécula, mayor va a ser su punto de ebullición. Esos son los dos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, para darnos cuenta si una molécula tiene un punto de ebullición alto o bajo. ¿Sí? Un punto de ebullición alto o un punto de ebullición alto. ¿Sí? Entonces, el momento dipolar, o sea, cuán polar es la molécula, ya me tengo que dar cuenta si la molécula es polar o no es polar. ¿Sí? Y lo otro que me tengo que dar cuenta es su tamaño. Mientras más grande es la molécula, mayor va a ser su punto de ebullición. ¿Quedan claros esos dos factores que acabo de decir? Sí, profe. Bien. Fíjense acá los ejemplos que les estoy mostrando. Tengo propano, ahora se los voy a dibujar. Dimetiléter, ahora se los voy a dibujar. Cloruro de metilo y acetaldehído. ¿Sí? Son tres moléculas. Son 4 moléculas, ¿sí?, que se parecen mucho en qué cosa, miren. ¿Qué tienen parecido? La masa molecular. La masa molecular, ¿ven? Entre 44 y 50. Masa molecular muy parecida. Es más, fíjense, el acetaldehído y el propano tienen exactamente la misma masa molecular. ¿Sí? La misma masa molecular. Ahora, fíjense lo que pasa acá. Los momentos dipolares, el momento dipolar del propano, es mucho más chico que el momento dipolar del acetaldehído. ¿Sí? O sea, el acetaldehído es más polar que el propano. Por lo tanto, por lo que yo les estuve mostrando recién, ¿el acetaldehído tiene el punto de ebullición más alto o más bajo que el propano? Más alto. Más alto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que entre el dimetiléter y el cloruro de metilo, que son parecidos en su peso molecular y en sus momentos dipolares, no hay tanta diferencia entre los puntos de ebullición. ¿Sí? Pero en el caso del propano y en el caso del acetaldehído, que son claramente diferentes en su momento dipolar, uno es mucho más grande que el otro, ¿sí?, mucho más grande que el otro, podemos reconocer una gran diferencia en el punto de ebullición. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si las polaridades son similares, ¿sí?, si dos sustancias son parecidas en su polaridad, ¿sí?, tiene una polaridad parecida, una vale, no sé, 1,5 y la otra vale 2, por decir un número similar, ¿sí?, sus puntos de ebullición van a cambiar, ¿sí?, dependiendo del peso molecular. ¿Sí? Entonces, si las polaridades son diferentes, la que es más polar va a tener mayor punto de ebullición. ¿Sí? La que es más polar va a tener mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque tiene mayores interacciones dipolo-dipolo, por ejemplo. ¿Sí? O porque, después vamos a ver, hay otro tipo de fuerza que se llama puente hidrógeno. Pero, por ejemplo, la que es más polar tiene un dipolo más fuerte
va a tener mayor punto de ebullición. Ahora, si las polaridades son parecidas, aquella que tenga mayor peso molecular, va a ser, ¿sí?, la que tenga mayor punto de ebullición, ¿sí? Y les quiero mostrar un ejemplo al respecto. ¿Tienen la tabla periódica a mano? Sí. Bueno, búsquenla. Quiero que me digan cuál es la polaridad del bromo, o sea, cuál es mejor dicho, la electronegatividad, no la polaridad. ¿Cuál es la electronegatividad del bromo, del cloro y del yodo? Del bromo es 2,8. ¿Sí? Y en el caso de que yo tenga 2,85, Está bien, Enomi. ¿El bromo cuánto es? 2,8. ¿Del cloro? 2,8. 3,0. 3. ¿Y el yodo? 2,5. 2,5. Muy bien. Entonces, la polaridad del cloro es 3. En realidad, no la polaridad, sino la electronegatividad. ¿Sí? La electronegatividad del cloro es 3, la electronegatividad del bromo es 2,8 y la electronegatividad del yodo es 2,5. ¿Sí? ¿Cuáles son los pesos moleculares? ¿Cuánto es el peso molecular del cloro? del cloro, dijo profe, Sí, del cloro. 35. 35. 35, muy bien. El peso molecular del bromo, 80. 80. ¿cuánto? 80. 80, muy bien. ¿Y del yodo? 127. 37. 127, perfecto. ¿Cuál de los tres es más grande? ¿Cuál de los tres es el mayor peso molecular? El yodo. El El yodo. yodo, ¿sí? Muy bien, les pregunto algo. De estos tres que están acá, ¿cuál es el que tiene mayor punto de ebullición? Estas son las electronegatividades, con lo cual todos están unidos a hidrógeno, o sea que el dipolo, ¿sí? El dipolo está formado, en los tres casos se forman los dipolos. Ahora les pregunto, ¿cuál de los tres tiene mayor punto de ebullición y por qué? Respecto de lo que yo expliqué recién. El yodo, Bien, ¿por qué? porque es más polar y tiene mayor masa atómica. No es más polar. La polaridad que hay entre el yodo, el bromo y el cloro es muy parecida, no hay mucha diferencia, ¿sí? Es Pero, porque es una molécula más grande. claro, muy bien. Como la diferencia de electronegatividad no es muy grande entre ellos tres, ¿sí? Pero el yodo es mucho más grande que los otros dos, porque 127 es un número muy grande, ¿sí? O sea, el yodo es mucho más grande que el bromo y el bromo es mucho más grande que el cloro. Lo que nosotros vamos a decir que de estos tres, el que tiene mayor punto de ebullición es el yodo. Y eso es correcto. Perdón, es el yoduro de hidrógeno. Ojo, no el yodo. El yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entre el bromo y el cloro, ¿quién va a tener mayor punto de ebullición? El bromo. El bromo. El del bromo, ojo. Dije mal. El bromuro de hidrógeno va a tener mayor punto de ebullición que el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, el yoduro de hidrógeno, vamos a poner así.
Punto de ebullición. Punto de ebullición, ¿sí? Este que está acá va a ser el más grande y este que está acá va a ser el más chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Pongan abajo de lo que... Pongan cómo analizar los puntos de ebullición, ¿sí? Copien este ejemplo y ahora vamos a copiar lo que está en el otro pizarrón también, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a ver un tipo de unión dipolo-dipolo, ¿sí? Pero más fuerte, ¿sí? O sea, se genera un dipolo, pero nosotros no le vamos a decir dipolo-dipolo. Este tipo de interacción que nosotros vamos a ver, que se llama unión puente de hidrógeno, ¿sí? Es extremadamente importante para todo lo que nosotros conocemos y para el funcionamiento biológico de las cosas, ¿sí? Es más, la unión puente de hidrógeno es tan especial, ¿sí? Que hace que la molécula de agua sea más especial aún, ¿se entiende? Hace que la molécula de agua sea más especial aún, ¿eh? Esas son las uniones puente de hidrógeno, ¿sí? Uniones puente hidrógeno. Este tipo de interacciones, puente de hidrógeno, no va a suceder en cualquier momento, ¿sí? No va a suceder en cualquier momento. Necesito que se cumplan determinados parámetros para que suceda este tipo de interacción conocida como puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que tiene que pasar? En la misma molécula, yo tengo que tener, ¿sí? Tengo que tener, sí o sí, esperen que agarre el marcador, ¿eh? Oxígeno, acá, oxígeno, nitrógeno o flúor, cualquiera de los tres, no los tres, ¿sí? No los tres, cualquiera de los tres, oxígeno, nitrógeno o flúor, cualquiera de los tres, unidos de forma covalente a hidrógeno. ¿Ven cómo se ve acá? Acá tengo oxígeno que está unido de forma covalente a hidrógeno, ¿sí? O sea, para que suceda la unión puente de hidrógeno, yo necesito que en la molécula, ¿sí? Tener oxígeno, nitrógeno o flúor, cualquiera de los tres, ¿sí? Unidos de forma covalente a hidrógeno, ¿sí? Y en la otra molécula, en la que va a recibir la unión puente de hidrógeno, tengo que tener sí o sí oxígeno, nitrógeno o flúor. Pero ya no es necesario que esté unido de forma covalente a hidrógeno, ¿sí? O sea, en una molécula necesito tener oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno, ¿sí? Como se ve acá. Y en la otra molécula necesito tener oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Se entiende? ¿Sí? Si suceden esas dos cosas, o sea, en una molécula tengo oxígeno, nitrógeno, flúor unido de forma covalente a hidrógeno, y en la otra molécula tengo oxígeno, nitrógeno, flúor, voy a poder tener interacciones puente de hidrógeno, ¿sí? Acá las tengo, ¿ven? Acá la carga negativa sería donde está el oxígeno, la positiva donde está el hidrógeno, la positiva donde está el hidrógeno. La positiva del hidrógeno forma unión puente de hidrógeno acá con la negativa del oxígeno, ¿sí? La positiva del hidrógeno, o sea, esto que está acá, vamos a dibujarlo para que se entienda qué es lo que quiero decir, ¿sí? Acá es como que se forma un superdipolo, esto queda bien negativo, ¿sí? Esto va a quedar un poquito menos así, un poquito menos así. Entonces, esto que está acá va a quedar con densidad negativa, esto que está acá va a quedar con densidad positiva. Esto también densidad positiva. Cada hidrógeno va a tener una densidad positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta densidad negativa que tiene el oxígeno va a poder aceptar, ¿sí? Densidades positivas de los hidrógenos de la otra molécula de agua en este caso. ¿Ven? El positivo este forma la unión puente de hidrógeno con este negativo. El positivo este forma la unión puente de hidrógeno con este negativo. ¿Ven? ¿Qué pasa?
Como el nitrógeno, oxígeno o flúor, el nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿sí? Son los 3 elementos más electronegativos de la tabla periódica. O sea, no hay ningún elemento más electronegativo que el oxígeno, el nitrógeno y el flúor, ¿sí? En realidad, el más electronegativo es el flúor, después viene el oxígeno, después viene el nitrógeno, ¿sí? Como son mucho más electronegativos que los demás, le da un comportamiento anormal, o sea, es una anomalía en las moléculas que presentan este tipo de elementos, ¿sí? La anomalía es tan grande que le tenemos que dar un nombre diferente al tipo de interacción. La tenemos que llamar unión puente de hidrógeno, ¿sí? Unión puente de hidrógeno. Que es la unión que sucede cuando una molécula que tiene oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno se mantiene unida a otra molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor, ¿sí? ¿Se dan cuenta cuando aparece una unión puente de hidrógeno? ¿Sí o no? Sí, profe. Son muy fuertes estas interacciones, mucho más fuertes que las dipolo-dipolo, ¿sí? Mucho más fuertes que las dipolo-dipolo, y son permanentes. O sea, una vez que una unión puente de hidrógeno se unió, de que una molécula se unió a otra por puente de hidrógeno, no se va a soltar, ¿sí? A menos que yo aumente la temperatura, por ejemplo, y esto se corta, ¿sí? Como por ejemplo cuando pongo a evaporar el agua. ¿Queda claro lo que dije? ¿Qué va a ser más fácil? ¿Hacer evaporar una molécula que está unida a otra mediante dipolo-dipolo o una molécula que está unida a otra mediante uniones puente de hidrógeno? Mediante dipolo-dipolo. Las de dipolo-dipolo van a ser más fáciles de romper que las de puente de hidrógeno. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón, que ahora les voy a mostrar una cosa. Bueno, miren esto que está acá. Acá teníamos lo que habíamos analizado, ¿sí? Distintos tipos de electronegatividades, para el cloro, bromo, yodo, pero habíamos determinado que el punto de ebullición más grande era el del dioduro de hidrógeno, ¿sí? Porque la molécula era mucho más grande. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Qué otro elemento está en el grupo del cloro, del bromo y del yodo? Díganme. El flúor. El flúor. ¿Dónde está el flúor? Arriba de todo, ¿sí? El flúor está arriba de todo, ¿o no? Sí. O sea que es el que tiene mayor peso molecular o menor peso molecular. Menor. Menor peso molecular. O sea que el flúor es más grande o más chiquito que el yodo. Más chiquito. Más chiquito. ¿Sí? Si yo tengo que dibujar un flúor, voy a dibujar un flúor. Al fluoruro de hidrógeno, no va a ser muy grande, va a ser una cosita así. Más chiquito que todos los demás. Ahora, ¿qué tiene el fluoruro de hidrógeno que no tienen los demás? Mucha electronegatividad. Aparte. Recién lo explico. Tiene, escuchá. Flúor unido de forma covalente a hidrógeno. Si tiene flúor unido de forma covalente a hidrógeno, ¿qué puede formar el fluoruro de hidrógeno? Un puente de hidrógeno. Uniones puente de hidrógeno. O sea, el fluoruro de hidrógeno puede formar uniones puente de hidrógeno. ¿Sí? Vamos a anotar acá. Voy a hacer la letra un poquito más chica. El flúor, el fluoruro de hidrógeno, se pueden formar uniones puente hidrógeno. Entonces, ustedes me van a decir, si bien el fluoruro de hidrógeno es más chiquito en tamaño que el yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno, como forma puente de hidrógeno, ¿nosotros qué podemos asegurar?
Que tiene un punto de Que es, ebullición que es mucho mayor. más fuerte. Que va a tener un punto de ebullición mayor, ¿sí?, que los otros 3. ¿Sí? ¿Por qué podemos decir que tiene un punto de ebullición mayor que los otros 3? Porque son más intensas y permanentes. O sea, son más Porque las difíciles de fuerzas separar. exactamente, las fuerzas puente hidrógeno son más intensas que las dipolo-dipolo. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo acá, en el fluoruro de hidrógeno se pueden formar uniones puente hidrógeno, entonces su punto de ebullición será mayor a quienes forman, en este caso, dipolo-dipolo. ¿Sí? O sea que el punto de ebullición del fluoruro de hidrógeno es más grande, ¿sí?, ¿que quién? Este que está acá es el punto de ebullición más grande de los 4. Es el punto de ebullición más grande de los 4 estudiados. ¿Quiénes son los 4 estudiados? El cloro, el bromo y el yodo. El cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno, el yoduro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Los 4 son los más estudiados. Agreguen esto a la comparación que estuvimos viendo anteriormente, por favor. Estas fuerzas intermoleculares son particularmente importantes, las puentes de hidrógeno las vamos a ver un montón. Por ejemplo, cuando hablemos de ácidos nucleicos las vamos a ver, ¿sí? No creo que llegue hoy, pero la clase que viene se los voy a mostrar. Donde aparecen en las bases nitrogenadas, ¿sí?, que mantienen unidas. ¿Ustedes ya vieron algo con Cristian de núcleo y algo de eso, o no? ¿Les contó que en el núcleo estaba el ADN y eso? Sí. Eso sí, la núcleo y ADN, sí. Pero no les contó cómo estaba formado el ADN. Vimos las bases nitrogenadas. Bueno, lo que hacen el ADN, las bases nitrogenadas de las 2 cadenas, ¿sí?, se mantienen unidas entre sí mediante enlaces puente hidrógeno. Eso lo vamos a ver y después tenemos que aprender también qué elemento se une a qué elemento en cada base nitrogenada para formar las puentes de hidrógeno y cuántos puentes de hidrógeno se forman. Ahora igual les voy a mostrar. Sí, en general sí. Para los que te van a hacer estudiar a vos, sí, va a pasar así. Exactamente. Alina. Bueno. Entonces, algunas cosas que estuvimos diciendo, ¿sí? De nada. Pa, 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 pa. Siempre que veamos una dipolo-dipolo va a ser más débil que una puente de hidrógeno, ¿sí? Anomalías en general que pueden aparecer en algunas sustancias, como pasa con el agua pasa algo parecido a lo que les mostré recién con el fluoruro de hidrógeno. El agua es un líquido, pero por su peso molecular debería ser un gas, ¿sí? Eso tiene que ver con las puentes de hidrógeno que se forman, ¿sí? Las uniones puente de hidrógeno hacen que sustancias que deberían ser insolubles en agua por sus características sean solubles en agua, ¿eh? Por ejemplo, los azúcares son solubles en agua gracias a las interacciones puentes de hidrógeno. Ya lo vamos a ver un poquito mejor, pero cuando una sustancia forma fuerzas intermoleculares con otra, se vuelve soluble en ella, ¿sí? Bueno, cuando una sustancia forma puentes de hidrógeno con otro, se vuelve soluble en ella. Por ejemplo, el azúcar o el alcohol, el etanol,
son solubles en agua porque forman puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí? Y otra característica que tienen las sustancias que forman puente de hidrógeno, ojo con esto porque es muy importante, son las únicas sustancias que en estado sólido ocupan más volumen que en estado líquido, ¿sí? Por eso el hielo flota en el agua, ¿eh? Porque en estado sólido, ¿sí?, ocupan más espacio que en estado líquido. Eso solo sucede con las sustancias que forman uniones puente de hidrógeno, ¿sí? Ojo con eso, porque también es muy importante, ¿sí? Copien lo que está en el pizarrón, que son todas características que tienen las sustancias que forman puente de hidrógeno, que son sus características muy, muy importantes que tienen que saber. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de sustancias, ¿sí? Tenemos esto que está acá arriba se llama metano, ¿sí? Metano. Metano, amoníaco, agua, fluoruro de hidrógeno, que hoy lo conocimos, y sulfuro de hidrógeno, ¿sí? 4 sustancias diferentes, ¿sí? Les pregunto algo, ¿el metano forma puente de hidrógeno o no? ¿No? No. No. ¿Por qué no? Porque Porque es solo un era metal. con flúor, nitrógeno y oxígeno. Perfecto. Como no tiene ni flúor, ni nitrógeno, ni oxígeno, ya estoy seguro que no forma puente de hidrógeno. ¿Sí? Perfecto. ¿El amoníaco, este que está acá, forma puente de hidrógeno? ¿Sí? Sí, forma. Muy bien, porque tiene nitrógeno unido a hidrógeno de forma covalente. Muy bien. Sí, muy bien. ¿El agua forma puente de hidrógeno? Sí. Obvio, el agua re forma puente de hidrógeno. ¿El fluoruro de hidrógeno forma puente de hidrógeno? Sí. Sí. Sí, Sí. también. ¿Y el sulfuro de hidrógeno forma puente de hidrógeno? No. No. Vayan a la tabla periódica y fíjense dónde está el azufre. ¿Dónde está el azufre? ¿Se ubican? Sí, está al lado del Está cloro. abajo del oxígeno. ¿Quién tiene mayor punto de ebullición, el azufre o el oxígeno? El oxígeno siempre. Oxígeno. El oxígeno, ¿sí? Tiene... No, escuchá lo que pregunté. Pregunté mal, pará. ¿Quién tiene mayor peso molecular, quise decir? Cualquier cosa. ¿Quién tiene mayor peso molecular? ¿El azufre o el oxígeno? El Sufre. azufre. La azufre. Azufre, ¿sí? Ahora, el sulfuro de hidrógeno es un gas, ¿sí? Y el agua es un líquido. ¿Por qué el agua es un líquido y el sulfuro de hidrógeno es un gas, siendo que el azufre es más pesado que el hidrógeno? ¿Qué tipo de interacciones mantienen unidos al azufre? Perdón, al sulfuro de hidrógeno. Puede ser por el punto de ebullición. Tiene mayor punto de ebullición el agua que el azufre, eso sí, pero ¿qué tipo de interacciones mantienen unidos al sulfuro de hidrógeno, a las moléculas? O ¿Quiénes sea, las mantienen? dipolo. Dipolo, dipolo, muy bien, ¿sí? ¿Y al agua cuáles la mantienen unida? Puente de hidrógeno. Las fuentes de hidrógeno son mucho más fuertes que las dipolo-dipolo, ¿sí? Muy bien. A ver, fíjense lo que tienen acá a la derecha, que esto les contaba hoy, ¿sí? Cuando una sustancia puede formar puente de hidrógeno, ven que acá tengo oxígeno unido de forma covalente a hidrógeno, ¿sí? Y acá tengo nitrógeno. Cuando una sustancia puede formar uniones puente de hidrógeno con el agua, esa sustancia es soluble en agua. O sea, el amoníaco es soluble en agua gracias a que, ¿sí? Gracias a que puede formar puente de hidrógeno con el agua. Eso es algo muy importante y a tener en cuenta después cuando veamos solubilidad de sustancias en soluciones, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solución. Muy bien. Fíjense lo que les contaba hoy, en el estado líquido las moléculas de agua están desordenadas, en cambio en el estado sólido por las puentes de hidrógeno se ordenan formando cristales. Esto hace que el agua ocupe más volumen como estado sólido que como estado líquido. Eso pasa solamente en las sustancias que forman puente de hidrógeno, ¿sí? Por eso el
hielo flota en el agua. ¿Sí? Si no se hundiría. Lo normal sería que se hunda, digamos. Un sólido se suele hundir en su propio líquido, salvo que sea agua, o salvo que sea una sustancia que forme puente de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Mati. Bien. Bueno, fuerzas de dispersión o fuerzas de London. ¿Sí? Fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Las fuerzas de dispersión o fuerzas de London aparecen, ¿sí? Escuchen lo que les voy a decir, en todas las moléculas y átomos que hay, ya sean polares o no polares. O sea, las fuerzas de dispersión o fuerzas de London son fuerzas que aparecen en todo tipo de sustancias. Polares, no polares, con carga, sin carga y demás. ¿Sí? Átomos inclusive. ¿Me siguen lo que digo o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, Mati. ¿Alguna vez jugaron ese juego de tirar la soga? Tiren, tiren. ¿Jugaron, no? ¿Cómo es que se Sí. llama eso? No me acuerdo. ¿Nadie se acuerda cómo se llama? Bueno, ni en eso se acuerdan. Che, ayúdenme algo, si no en la clase la doy yo nomás. Bueno, escuchen, entonces. En todas las moléculas y en todos los átomos aparecen las fuerzas de London. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Hasta ahí? Sí. Mati. Bien. Sí, profe. Tiren, tiren. Al tiren, tiren, ¿me siguieron también? ¿Sí? Sí, Sí, Mati. el que tira más fuerte, el que gana. El que tira más fuerte, gana. ¿Está? Supónganse que la soga no pesa nada. Nos damos cuenta como que la soga no pesa nada. ¿Sí? De un lado está tirando. ¿Lo conocen a Superman? ¿Sí? Del Obvio. otro lado, Sí. Goku. Obvio. ¿Saben quién es Goku? Sí. Sí. Tiren, tiren, tiran. Ahora, aparte de Superman y Goku, del lado de Superman hay un colibrí tirando. Y del lado de Goku, ¿sí? Hay un canario tirando. ¿Sí? ¿Importa la fuerza que haga el canario y el colibrí? Y medio que no. Ahora, si se van Superman y Goku, se van. Y quedan el canario y el colibrí tirando. ¿Ahí importa la fuerza del canario y el colibrí? Sí. Sí. Bueno, eso pasa con las fuerzas de London. Las fuerzas de London están en todas las moléculas. Están en todos los átomos. ¿Sí? Pero solo pasan a ser representativas cuando no existen las demás fuerzas intermoleculares que estuvimos estudiando. O sea, solamente pasa a ser importante, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Cuando no hay fuerzas dipolo-dipolo, cuando no hay fuerzas puente de hidrógeno, o cuando no hay ion-ion, que todavía no se las expliqué. ¿Sí? O sea, cuando esas no están, ahí pasan a tener gran importancia las fuerzas de London. ¿Sí? Las fuerzas de London, ¿sí? Nosotros las vamos a observar y van a ser importantes para nosotros cuando veamos moléculas covalentes no polares. ¿Sí? Moléculas covalentes no polares. ¿Estamos? Cuando las moléculas son covalentes no polares, las fuerzas de London empiezan a tener gran peso en las interacciones entre las moléculas. ¿Sí? Mientras más grandes son las moléculas, ¿sí? Mayor es la cantidad de fuerzas de London que voy a tener. ¿Por qué? Las fuerzas de London, ¿sí? Se forman gracias a lo que se conoce como dipolos transitorios, ¿sí? Que implican desplazamientos de electrones dentro de la molécula, ¿sí? Pero que duran poco tiempo. ¿Sí? Que duran poco tiempo. No están todo el tiempo armados como en el dipolo de una fuerza dipolo-dipolo o como en el puente hidrógeno. ¿Se acuerdan que yo había dicho que no eran transitorios? ¿Qué había dicho yo? Eran permanentes. En cambio, en las fuerzas de London vamos a estar hablando de dipolos
transitorios o dipolos instantáneos, que duran un instante. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Gracias a las fuerzas de London, un gas se puede licuar. Un gas como el oxígeno, por ejemplo, o el nitrógeno. ¿Saben lo que es el nitrógeno licuado? ¿Escucharon alguna vez lo que es nitrógeno licuado? ¿No? ¿Vieron programas de cocina alguna vez? ¿No? Bueno. ¿Qué Sí, miran? algunos. TikTok y ¿cómo se llama esta que miran que les encanta a ustedes? Rápido y Furioso. Es lo único que... Rápido y Furioso 94. Y que son todas iguales, gente andando en auto rápido y llevando a la policía. Bueno, escuchen. El nitrógeno licuado es el nitrógeno líquido. ¿Sí? El nitrógeno líquido es el nitrógeno licuado. El nitrógeno, N2, es una molécula covalente como, que lo vimos el otro día. Acá está, mirá. Nitrógeno, es una molécula como covalente que, Triple. pero covalente, ¿polar o no polar? No polar. No polar. No polar, ¿sí? Covalente no polar. Bueno, si es una unión covalente no polar, no hay dipolo, no hay puente de hidrógeno, no hay nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Así todo, ¿sí? Yo voy a poder formar un líquido. Voy a tener un estado condensado para el nitrógeno. ¿Por qué? Porque cuando las moléculas se empiezan a acercar, ¿sí? Se empiezan a formar esos dipolos transitorios, esos dipolos instantáneos, y si yo tengo la suficiente cantidad de moléculas, se van a poder quedar juntas, ¿sí? Ojo que no sucede a cualquier temperatura, sucede a temperaturas muy bajas o a presiones muy altas, ¿sí? Pero si yo acerco las moléculas, se van a mantener unidas entre sí y voy a poder tener el nitrógeno líquido. Les pregunté lo de los programas de cocina porque en los programas de cocina se usa que hacen helado con el nitrógeno líquido. Hacen el helado, por ejemplo, arman la crema, le tiran el nitrógeno líquido, mezclan rápido y les queda el helado rápidamente hecho, ¿sí? Dicen que el helado hecho con nitrógeno líquido es más rico porque como se congela rápido no forma ningún tipo de cristal, queda como una crema riquísima. Eso dicen los que saben cocinar. Yo antes daba el mismo ejemplo con Terminator 2. ¿Vieron Terminator 2? ¿La película? Está en Netflix, no se la pueden perder. Es una de las mejores películas de la historia del cine. Cuando yo tenía 12, 13 años, que la vi por primera vez, la tenía grabada en un VHS, en unos cassettes, no sé si saben lo que es. Se ponían unas videocaseteras, ¿sí? Y la vi 25 veces. La miraba todo el tiempo. Me encanta. El otro día se la hice ver a mi hija, también me encanta. Hay una parte que no les voy a contar que usan nitrógeno líquido, no se las voy a contar porque si no sería una spoileada tremenda. Igual una película que tiene más de 30 años no es un spoiler, ¿no? Ustedes son unos crotos que no la vieron. Queda claro eso, ¿no? Espero. Claro, pero como no dura un minuto como los TikTok, ni la miran. Bueno. ¿Queda claro lo que acabo de decir cuando aparecen las fuerzas dipolo-dipolo? En moléculas covalentes, ¿cómo? No polares, ¿sí? No polares. ¿Estamos? Bueno, copien lo que está en el pizarrón. Ahora les voy a explicar cómo se forman los dipolos y los voy a liberar. Les voy a explicar con unos dibujitos que tengo ahí. A ver, lo que ustedes tienen que saber ya se los expliqué, ¿sí? Esta S que me quedó ahí abajo. No importa. Lo que tienen que saber de las fuerzas de London ya se los expliqué. Es esto que está acá arriba, ¿sí? Lo que tienen que saber es que mientras mayor es la cantidad mientras mayor es el peso molecular, mayor va a ser las interacciones de London. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Tienen que tenerlo bien en cuenta eso, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar más o menos es cómo funciona esto, ¿sí? Cómo funcionan estas fuerzas de London, como para que se ubiquen, pero, no es que van a tener que explicar cómo funcionan, eso no se preocupen, ¿sí? Básicamente lo que sucede es lo siguiente. Ustedes tienen dos núcleos de moléculas covalentes, ¿sí? Dos núcleos de moléculas covalentes no polares, ¿sí? Cuando se acerca un núcleo a otro átomo, ¿sí?
cuando se acerca un núcleo a otro átomo, los dos son no polares. Acá ya está. Esperen que voy a hacer una cosa. ¿Me entienden bien? Así queda bien claro. Ahí está. Supónganse que yo tengo, ¿sí?, dos núcleos que se acercan uno al otro. ¿Sí? Uno que se acerca al otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? El núcleo, que es positivo, de uno de los elementos se va a querer acercar a los electrones del otro elemento o molécula. ¿Me siguen lo que digo? El núcleo de uno se va a querer acercar a los electrones, porque el núcleo es positivo y los electrones son negativos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Mati. ¿Sí? Bien. Cuando se va acercando, los electrones de un átomo con los electrones del otro tienen la misma carga negativa. Pero como son nubes electrónicas, ¿sí?, las nubes electrónicas de uno se van a querer ir para el otro lado. Se van a correr, porque se van a repeler. ¿Me siguen hasta acá? Eso va a generar que el núcleo de un elemento quede expuesto, ¿sí?, y se quiera unir a los electrones del otro elemento o molécula. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Vamos para acá abajo. Los electrones de una molécula se unen al núcleo de la otra molécula, formando estos dipolos transitorios. ¿Sí? Son dipolos transitorios, que ocurren por un ratito. Esto es una molécula no polar que genera este dipolo transitorio por un ratito. Y es lo que permite que se forme la interacción. Entonces se forma acá este dipolo transitorio que se une al dipolo transitorio. ¿Cuánto dura? Poquito, porque enseguida la molécula quiere recuperar su forma y se va y se agarra de otra. ¿Se entiende? Y es como que se va agarrando siempre de una molécula más cercana. O el dipolo, si es una molécula muy grande, se va pasando a lo largo de toda la cadena. ¿Sí? Lo que es muy importante es que esto, mientras mayor es la cantidad de electrones, ¿sí?, la polarizabilidad de la molécula va a ser más grande, o sea que se formen estos dipolos transitorios es más posible y es más fuerte, ¿sí?, con lo cual las fuerzas de London van a ser cada vez mayores. ¿Sí? Eso es la importancia de las fuerzas de London, ¿sí?, que aparecen en todos los compuestos que nosotros vamos a ver después, en muchos de los compuestos, perdón, que se conocen como compuestos orgánicos, ¿sí? Las cadenas carbonadas se mantienen unidas mediante fuerzas de London, que es carbono unido carbono, 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 se mantienen unidos mediante fuerzas de London. ¿Me siguen más o menos lo que digo? Les voy a mostrar un ejemplo. Volvemos al flúor, al cloro, al bromo y al yodo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ellos? Flúor que está unido a flúor. Escuchen, miren esto, es distinto, ¿eh? Cloro que está unido a cloro. ¿Sí? Bromo que está unido a bromo. Yodo que está unido a yodo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, ¿Estas moléculas cómo son? ¿Covalentes polares o no polares? no polares. Covalentes no polares. Ahora, ¿cuál es más grande? El yodo. El yodo. Perfecto. ¿Cuál de estos cuatro tiene mayor punto de ebullición y de fusión? Ojo que son covalentes polares todas. ¿Y el de mayor tamaño? O sea, Perfecto. Ojo con esto, no se confundan. Está el flúor, pero no está unido al hidrógeno mediante una unión covalente. Por lo tanto, no forma puente de hidrógeno. Tiene que estar unido a hidrógeno. Por lo tanto, son todas moléculas covalentes no polares, ¿sí?,
Y las moléculas covalentes no polares actúan y se mantienen unidas mediante fuerzas de London. Fíjense, el flúor es un gas, el cloro es un gas, el bromo a temperatura ambiente es un líquido y el yodo a temperatura ambiente es un sólido. ¿Sí? Las fuerzas de London son muy débiles, ¿sí? Pero no quiere decir que yo no pueda tener líquidos o sólidos a temperatura ambiente. ¿De qué va a depender? Les pregunto, que lo dije recién. El tamaño. Del tamaño de la molécula, de eso va a depender. Mientras más grande es la molécula, ¿sí? Mayor tendencia a ser un líquido o un sólido, aunque las fuerzas sean de London. ¿Se entiende? ¿Sí? Igual el bromo es mi elemento preferido, es un líquido rojo, es divino, súper tóxico. El yodo es un sólido violeta, ¿sí? Parece medio cristalino, también es muy lindo. Pero el sólido tiene una particularidad, genera la sublimación, o sea, pasa de sólido a gaseoso directamente. Y no hay muchos sólidos conocidos que hagan eso, el yodo es uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Pongan ejemplo de fuerzas de London y ponen esto que está acá, ¿sí? A medida que aumenta el peso molecular, más fuerzas de London. Por lo tanto, podemos tener sólidos o líquidos. Muy bien. ¿Copiaron esto? Sí, profe. Bien. ¿El resto? Sí. Sí, profe. Espera un ratito.